Hola, en este video vamos a ver cómo manejar el audio en Unity. Vamos a ver los diferentes componentes explicando cómo configurarlos, viendo cada una de sus propiedades. Además de eso, cómo acceder a estos componentes desde el código, qué formatos de audio soporta Unity, cuáles son los más recomendables y en qué caso usarlos. Además, vamos a ver parámetros de configuración y al final una pequeña guía de cómo estructurar el manejo del audio en un proyecto en Unity. El primer componente viene a ser el audio listener. El audio listener en Unity viene a ser como los oídos del juego. Básicamente permite escuchar los sonidos de todos los audio sources de la escena. Y bueno, en el caso de que tengamos dos audio listeners, nos sale una advertencia de que hay dos audio listeners en la escena. El siguiente componente que vamos a ver es el audio clip. Al momento de importar un audio en Unity tenemos que hacerle cierto tratamiento para que la configuración sea adecuada de acuerdo al tipo de audio que estemos incorporando en el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos tres y vemos que arriba nos salen las propiedades en el inspector. La primera es Force to Mono, que básicamente hace que el sonido vaya por igual en ambos canales, tanto izquierdo como derecho. Este Force to Mono puede ser algo que se venga a usar en algo que sea, por ejemplo, música, donde no se necesita sonido estéreo. El Normalize, bueno, viene activado por defecto. En el caso de que activemos Force to Mono podemos desactivarlo. Normalizar un audio nos sirve para ajustar de una forma ciertamente uniforme el volumen de una grabación. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el audio fue grabado a un volumen muy bajo y la forma de normalizarlo es ajustar el volumen de este audio para que se adapte, ¿no? y todos los audios tengan básicamente el mismo volumen. Bueno, luego está la opción Load in Background. Esta opción permite cargar el audio sin bloquear el hilo principal. Esto quiere decir que el audio se va a cargar de una forma asíncrona. Esto es útil para evitar ciertos glitches o tirones grandes mientras se cargan los archivos del juego. Esto viene a ser más ideal para archivos grandes, ya que esto les toma más tiempo ser cargados al proyecto. Y también es muy recomendable para mejorar los tiempos de carga en las escenas. Después está el parámetro Ambisonic, y esto viene a ser muy útil en realidad virtual o para audios 360, ¿no? Después tenemos estas propiedades que vienen a ser el load type, que es cómo se va a cargar este audio en memoria. ¿Okay? ¿Qué tipo de carga va a tener? Por ejemplo, tenemos tres. En este caso es Descompress on Load, la cual lo descomprime al cargar y este archivo viene a guardarse en RAM. Después tenemos el otro que es Compressed in Memory, el cual el archivo se mantiene comprimido y solo se descomprime al momento de reproducirlo. En cierto modo, Decompression Load puede aumentar un poco el consumo de RAM, pero reduce los glitches, y Compressed in Memory puede reducir el consumo de RAM, pero también puede causar ciertos glitches si es que es un audio muy grande. Y después tenemos el Streaming, el cual básicamente hace que se lea el archivo desde el disco mientras suena. Bueno, el disco o memoria. Pero el más común viene a ser este, que es directamente guardarlo en memoria, ya que los audios generalmente no ocupan tanto espacio. Entre estos, bueno, cabe resaltar que el mejor para el consumo de memoria es streaming, ya que no lo guarda en memoria, sino que lo va leyendo de acuerdo a cómo lo va reproduciendo. Y Decompression Load viene a ocupar más memoria. Entonces depende del tipo de audio que se quiera usar. Pues por ejemplo, si es música de fondo, se puede usar streaming, ya que puede ir leyéndolo mientras se reproduce música de fondo. Pero si necesitamos, por ejemplo, un sonido de disparo o algún sonido que se repite constantemente, la mejor opción sería Decompress on Load. Luego tenemos esta opción que es Preload Audio Data, la cual permite establecer cuándo se va a cargar el audio. Hay una diferencia entre estos dos, y es que el Load Type es cómo se carga y el Preload es cuándo se carga. En este caso, si yo lo activo, se carga al momento de cargar la escena. Como digo, depende del tipo de audio. Si es que es un audio de un disparo, la cual necesita respuesta inmediata y que necesita una respuesta inmediata, lo ideal es poner Decompression Load para que se cargue en memoria RAM.
y se cargue apenas inicia la escena. Bueno, luego tenemos el Compression Format, el cual viene a ser cómo Unity va a comprimir el audio para reducir o optimizar tanto su tamaño como el uso en memoria. Y esto, bueno, puede tener cierto costo de calidad o no. Aquí tenemos una tabla comparativa que hice. Por ejemplo, en el caso de PCM tenemos una latencia mínima, un uso de CPU baja, pero un uso alto de RAM, pero tenemos la máxima calidad posible. Después tenemos, este es AD-PCM, la cual tiene la latencia baja, pero un poco superior a PCM. Uso de CPU bajo y RAM media, también tiene una calidad media. Y en el caso de Vorbis, que es más usado en el formato OGG de los archivos de audio, tiene una latencia un poco mayor, un uso de CPU alta, pero muy bajo uso de RAM y una calidad bastante alta. Ahora, ¿cuándo se debería usar cada uno? Bueno, si es que es por ejemplo un sonido que necesita una respuesta inmediata, entonces tenemos que tener la mínima latencia posible. Por ejemplo, digamos un disparo en un shooter tendría que tener el formato PCM, ya que se tiene la latencia mínima. ¿Qué viene a ser la latencia? Bueno, si nosotros reproducimos un sonido en Unity, pasa cierto tiempo desde que mandamos la orden de ejecución hasta que se reproduce el sonido. Y esto viene a ser crítico al momento de un sonido corto, como un disparo en un shooter. Entonces ahí PCM viene a ser la mejor opción, ya que si bien usa más RAM, este es algo crítico. Y además al ser un sonido corto, si bien puede consumir más RAM, no es tanta, ya que el sonido, pues, como es un sonido corto, ocupa menos espacio en almacenamiento. Ahora, si tenemos, digamos, música de ambiente, por ejemplo, bueno, algún tipo de música como de ambiente o de fondo, pues podemos usar este Vorbis, ya que no necesitamos que la latencia sea la mínima y podemos reducir el consumo de RAM. Además tenemos una calidad bastante alta. Y ahora si tenemos, digamos, si necesitamos algo como un punto medio entre estos, podemos usar AD-PCM, el cual es un punto medio que podemos usar, por ejemplo, en el caso de un sonido corto, por ejemplo, alguna especie de sonido de botón de interfaz de usuario, digamos el sonido de un botón, puede estar en AD-PCM, ya que no es crítico que tenga la latencia mínima, pero sí es importante, y no tiene un consumo muy alto de memoria. Y la calidad es media, pero no es tan importante que sea la mejor calidad en un botón de interfaz de usuario. Luego, bueno, si seleccionamos Vorbis, vean que en estos otros dos no sale. En Vorbis tenemos el Quality, el cual controla la calidad de esta compresión de formato, ¿no? Y aquí, bueno, abajo podemos ver qué tanto cambia. Por ejemplo, ahorita está al 100% de la calidad en este formato, lo que puede dar. Pero si lo reducimos al mínimo, vemos cómo se reduce el tamaño del archivo, por más que sean kbytes. Pero lo vamos a dejar en 100. Bien, luego tenemos el Sample Rate Setting. Controla la frecuencia, básicamente los hercios que tiene el audio. No vamos a entrar en detalle de eso, pero lo importante es que controla la calidad del audio, el tamaño del archivo y el uso de CPU y memoria en cierta forma, ¿no? Con un mayor sample rate, bueno, pues tenemos mayor calidad, pero también un mayor peso. En este caso, bueno, tenemos tres: el Preserve Sample Rate, el cual mantiene el sample rate original del archivo. Esto nos da una máxima fidelidad, pero puede ser en cierto modo mucho más pesado, ¿no? Después tenemos el Optimize Sample Rate, en el cual Unity, bueno, elige el valor de forma automática según el clip. Es recomendado para la mayoría de los casos que lo pongamos aquí. Y luego tenemos el Override Sample Rate, en el cual nosotros definimos los hercios a los que va a trabajar este audio, ¿no? Puede ser 8000, que es mucho más liviano, pero con una calidad muy inferior, o podemos ponerle superior, ¿no? También esto depende de cómo haya sido grabado el audio, ¿no? Pero lo vamos a dejar en Optimize, ya que es el más utilizado. En cierta forma podemos decir que 48000 Hz viene a ser algo como para música o cinemática. 44100 viene a ser, puede ser música también, o algún sonido. 22000 ya pueden ser efectos de sonido generales.
Y ya si nos vamos más abajo, pues tal vez podría ser alguna especie de efecto de sonido muy simple o algo medio retro o algún tipo de sonido 8 bits o algo así. O podrían ser también, por ejemplo, clics en un botón, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el botón de aplicar. Aquí lo último que nos sale es el tamaño original del archivo, como está ya importado en Unity. Ven que esto, si bien tenía un peso de 6.8, luego de aplicar la configuración cambia a 1.2 KB, lo cual es el 17% del archivo original. Bien, ahora vamos a pasar a los formatos de audio que soporta Unity. Si bien Unity soporta una gran variedad de audios, estos se puede decir que son los más comunes. WAV, OGG, el cual es para Vorbis. El MP3, que es creo que uno de los más utilizados, pero a la vez uno de los menos convenientes para usar. El AIFF y el FLAC, que viene a ser formatos de calidad de audio muy alta junto con el WAV. Respecto a los audios, bueno, el WAV no tiene compresión, por lo cual podemos importarlo con PCM. El OGG tiene una compresión alta, el MP3 ya es de compresión media y estos dos de aquí no tienen ni compresión ni pérdida, ¿no? Lo cual hace que sean audios de muy alta calidad, pero tienen sus desventajas. El WAV, bueno, tiene una gran ventaja que es la latencia mínima, ¿no? Tiene una calidad básicamente perfecta y bueno, tiene un loop limpio, esto debido a la latencia. Entre las desventajas, bueno, tiene archivos demasiado pesados, si es que son audios grandes, ¿no? Pero, ¿dónde es conveniente utilizarlo? Pues, como dice acá, en interfaz de usuario, podemos usarlo también en disparos o sonidos de feedback inmediato, básicamente aprovechar la ventaja de la latencia mínima, por ejemplo, en sonidos críticos, como decía, el ejemplo clásico de un disparo en un shooter, que tiene que ser la respuesta inmediata, sin ningún tipo de retraso. Después tenemos el OGG, el cual tiene una compresión alta, lo cual hace que tenga un peso inferior, lo cual hace que tenga un peso inferior y por eso es un balance entre la calidad del audio y el peso. Tiene un buen looping, ya que no es una latencia muy alta, pero sí es más alta que el WAV. Y quizás es ideal para streaming también, o sea, para música de fondo. Desventajas, bueno, necesita decodificación de la CPU y tiene más latencia que el WAV. Sin embargo, no es tanta la latencia. Y cuando usar, bueno, en música, en ambiente o en efectos de sonido medianos, que no son tan críticos como los efectos de sonido críticos. Después está el MP3, que tiene una compresión media, tiene archivos muy pequeños, lo cual es la mayor ventaja, pero no es bueno para el looping. Si ustedes ponen, por ejemplo, una música de fondo con sonido MP3 y lo reproducen en un loop, en un ciclo, al momento de terminar el audio va a haber un silencio antes de volver a reproducir ese sonido, lo cual eso llega a notarse en la experiencia de gameplay. También tiene, bueno, entre las desventajas, artefactos y latencia mayor, una latencia mucho mayor que la del OGG y el WAP. Por eso lo más recomendable es evitarlo, es evitar el MP3. Tal vez para prototipado rápido sí se puede utilizar, pero no es recomendable utilizarlo. Y luego están el AIF y el FLAC, que vienen a ser bastante parecidos. Tienen una calidad así muy buena como la del WAP, pero son extremadamente pesados y algunos no tienen en sí una ventaja que los haga ser elegibles sobre el formato WAP, ¿no? A menos, bueno, en el caso de FLAC, que viene a ser la calidad máxima de audio posible, pues si necesita música de altísima calidad, tal vez sí sea considerable usar esto, pero es muy raro en juegos. Ahora, después de esto hay otros formatos de audio más, pero ya no son tan utilizados y no los vamos a mencionar para no hacer esto demasiado largo. Bien, ahora para reproducir el sonido en Unity, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En un GameObject tenemos que agregar el componente Audio Source. Y en este Audio Source tenemos varias propiedades. La primera es el Audio Resource, que viene a ser un audio clip. En este caso, por ejemplo, voy a poner el sonido de una guitarra. Luego tenemos el output, donde viene a ser
el grupo al que pertenece este sonido, ¿no? Esto lo va a ver más adelante, pero básicamente tenemos generalmente en un videojuego la música y los efectos de sonido, ¿no? Y una especie de control de volumen general que lo voy a agregar acá, que viene a ser el master. Bueno, tenemos tres, ¿no? La música, los efectos de sonido y el master que controla el volumen de ambos. Esto lo vamos a ver más adelante. Los otros parámetros que tenemos son la opción mute, el cual permite silenciar el audio source. Bueno, luego tenemos estos tres de acá que vienen a ser el bypass effects, los efectos que se aplican sobre un audio mixer, o sea, básicamente el grupo al que pertenece este audio. Luego tenemos los efectos que se aplican sobre el audio listener. Y después tenemos el bypass reverb zones, el cual aplica el efecto de zonas afectadas por reverb, ¿no? Para generar cierto eco, por ejemplo, en una escena de una cueva o algo similar. Tenemos el play and away, que básicamente viene activado por defecto, que hace que este efecto se reproduzca al momento de iniciarse la escena. Después tenemos el loop, el cual hace que el sonido se reproduzca de forma cíclica. Para esto es importante tener el audio en formato OGG o en WAV, para que entre que termina de reproducirse el audio e inicia nuevamente no haya un retraso o silencio entre que termina el audio y vuelve a comenzar. Después tenemos el priority, el cual cuando hay muchos audios activos, esto le permite dar más prioridad a este audio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, no sé, unos 30 o 40 sonidos reproduciéndose de forma continua, bueno, pues le da cierta prioridad si yo lo pongo en alto, que viene a ser más para acá, ¿no? Después tenemos el volumen, donde generalmente cuando es un sonido fuerte, como un disparo, se utiliza el volumen más alto, pero si es, digamos, un sonido de ambiente, pues ya puedes bajarlo a un 0.2, 0.3 o similar, ¿no? Ya que es música de fondo. El pitch viene a ser como la velocidad o tono del sonido. Esto lo podemos cambiar para evitar sonidos repetitivos, ¿no? Hacer que, digamos, el mismo sonido suene ligeramente diferente para que suene un poco más variado, ¿no? Que no sea tan repetitivo. Por ejemplo, si tenemos el audio de un personaje caminando y reproducimos los mismos sonidos todo el tiempo, se vuelve repetitivo. Entonces podemos variar ligeramente el pitch mediante código, aumentándolo o reduciéndolo ligeramente para generar cierta variedad de sonido. El estéreo pan, bueno, cuando un sonido es estéreo, permite desplazarlo entre el canal izquierdo y derecho. Si yo desplazo todo esto a la parte izquierda, quiere decir que este audio solo se va a reproducir en la parte izquierda de los audífonos, ¿no? O del parlante. Después tenemos el Spatial Blend, el cual, bueno, define si es que un sonido es para un mundo 2D o 3D, esto ya depende del proyecto, ¿no? Luego tenemos el Reverb Zone Mix, el cual, bueno, define qué tanto afectan las zonas de reverb a este sonido, ¿no? Si yo le pongo un valor muy alto y digamos hay una zona de reverb de una cueva, a este audio le va a afectar mucho ese efecto, pero si lo reduzco a cero no le va a afectar en nada. Entonces, si está dentro de esa zona, por ejemplo de una cueva, yo lo pongo en cero, pues no le va a afectar esa zona de reverb. Luego tenemos las opciones de sonido 3D. Para esto primero tenemos el Doppler Level, el cual define qué tanto modifica el audio, el efecto Doppler sobre este audio source. Por ejemplo, el efecto Doppler viene a ser cómo se distorsiona el sonido de acuerdo al movimiento. El clásico ejemplo viene a ser una ambulancia, donde la persona a la que se está acercando la ambulancia escucha el sonido más agudo y la persona de la cual se está alejando el sonido lo escucha más grueso, más grave. Esto debido a que se reduce la distancia de las ondas de sonido, entonces se genera un pitch mayor o menor de acuerdo a la distancia y el movimiento del origen del sonido. Luego tenemos el spread, el cual es básicamente qué tan abierto se escucha el sonido en 3D. Esto, bueno, entre los ejemplos prácticos de uso se puede tener que los pasos de un personaje
como no son un sonido que se escucha de todo lado, pues se puede poner un spread bajo, ¿no? En este caso de 0 a 30, por ejemplo, ¿no? En el caso de ser un sonido ambiente, por ejemplo, lluvia o viento o algo así, se puede poner algo que sea medianamente alto o medio. Y por ejemplo, si es un sonido de algún tipo de explosión, pues se puede poner el spread al máximo, ya que tienes que escucharse desde todas las direcciones. Bien, otra de las opciones que tenemos viene a ser el volume roll-off, el cual define cómo disminuye el sonido de acuerdo a la distancia en el mundo. Por ejemplo, este logarithmic roll-off viene a ser que el volumen del audio, conforme vaya pasando la distancia, se reduzca considerablemente de una forma más o menos realista. Después tenemos la lineal, la cual hace que desde el punto de origen el audio vaya disminuyendo de una forma constante. Y también tenemos el custom, que bueno, ya aquí uno puede jugar con los valores y definir cómo uno quiere que el volumen se reduzca, ¿no? Conforme pase la distancia. Lo vamos a dejar en el logarithmic, que es el más común. Y aquí tenemos el min y el max distance. Es el rango de distancia en el cual se escuchará el sonido. Por ejemplo, aquí vemos que es de 1 a 500, o sea, de 1 metro a 500 metros se va a escuchar este sonido de esta forma. Pero si por ejemplo lo cambiamos en vez de 500 a 200, bueno, ahora el audio solo se va a escuchar como máximo a 200 metros de distancia, o a 50, y vemos como aquí se va representando la curva. Ahora el siguiente componente que voy a explicar es el audio mixer, el cual se crea de la siguiente forma. Vamos a la ventana de proyecto, damos clic derecho, crear, y en audio tenemos audio mixer. Aquí lo tenemos, y bueno, al entrar se nos abre esta nueva ventana que es el audio mixer. Y bueno, en este video no vamos a entrar muy en detalle en cómo funciona, pero sí vamos a hacer la parte de formar los grupos, ¿no? Para tener este control de audio desde un panel de control. Y lo primero que vamos a hacer es crear un grupo. Bueno, aquí ya tenemos el grupo master, y dentro de este grupo master vamos a agregar el music, que es para música, y el sound effects. Este sound effects igual lo voy a hacer hijo del master. Ahí está. Entonces el master lo que va a hacer es controlar el volumen de todos los grupos, el music solamente de music y el sound effects de solamente los efectos de sonido. Bien, acabo de crear un audio source para agregar la música, la cual sale por el output del grupo de música, y tengo otro efecto de sonido de botón, el cual sale por este grupo de acá. Eso lo hago desde este botón para reproducir el sonido de botón. Directamente llamo al audiosource.play de este audiosource. Entonces, si yo reproduzco el sonido, vemos que actualmente suena el master y suena la música. Si yo reproduzco el sonido, vemos cómo suena el efecto del sonido de botón. De igual forma podemos aislar esto. Por ejemplo, puedo seleccionar el grupo de la música y editarlo en modo play aquí. Puedo hacer que este audio esté totalmente desactivado, entonces ya no suena, pero si yo doy play al sonido, vemos cómo se refleja tanto en el grupo de efecto de sonido como en el master. Ahora si yo bajo el sonido del master, vemos que no suena nada, porque este es el control total de todos los sonidos. Ahora, además de eso, una de las ventajas del audio mixer es que también se pueden agregar efectos de sonido. Para eso tengo el sonido de la guitarra que acabo de reemplazar acá. Tengo el audio source con la guitarra saliendo por el canal de música. Y en este canal de música puedo agregarle diferentes efectos, ¿no? Todos estos que podemos ver en un video más adelante. Pero el más común viene a ser el eco. Y vamos a agregarlo en modo play para que se note la diferencia. Bien, ahora voy a seleccionar el grupo de música, voy a dar en editar en modo play y le voy a agregar un efecto de eco. Bien.
como ya suena diferente. De igual forma podemos seguir apilando efectos, por ejemplo uno de distorsión. Podemos moverlos. Y de esa forma también podemos aplicar efectos de sonido a cierto grupo de sonidos en el audio mixer. Ahora esto es algo que podemos controlar desde el código. Para esto voy a crear un script que sea audio demo y aquí vamos a tener diferentes componentes de Unity. Aquí hay varias cosas que podemos modificar o leer. En este caso, como es un audio clip, pues la mayoría solamente la podemos leer. Por ejemplo, podemos leer si es ambisónico, qué frecuencia tiene, la longitud o cualquier otra, ¿no? En el caso del audio source, que es el más utilizado, podemos llamar al método play para reproducir un sonido. Podemos mutearlo. Podemos aplicar bypass effects. Podemos detener el sonido o cualquiera de las propiedades que tiene el audio source. Y en el caso del audio mixer, para eso voy a hacer un método específico. Bien, ahora para cambiar los valores del audio mixer de cada uno de estos sliders, lo primero que hice fue crearme una propiedad pública al cual voy a acceder desde los sliders de la interfaz de usuario. Para esto tengo las propiedades Master Volume, Music Volume y Sound Effects Volume. Esto básicamente recibe un valor de 0 a 1 que luego se establece, que luego manda ese valor aquí para establecer la propiedad. Yo aquí lo que hago es realizar una función para que en base al valor recibido de 0 a 1 establezca el volumen de decibeles, el volumen en decibeles que va a tener cada grupo en el audio mixer, ¿no? En este caso tengo un mínimo de menos 40 y un máximo de 10, ¿no? Ya que arriba de esto, bueno, se empieza a distorsionar un poco el sonido y abajo de menos 40 casi no hay diferencia, ¿no? En caso de que el slider pues me mande un valor de 0 o inferior, pues me pongo el mínimo que es menos 40 para que no se escuche. Bueno, en este caso podré ponerle menos 80 que ya es el mínimo de todo. Y aquí, bueno, realizo una función matemática para que el cambio de volumen se perciba de una forma más natural. Ya que si lo hago de forma lineal, el único cambio que se va a notar va a ser el momento de que el slider venga desde en este último tramo. Y esta parte de aquí va a cambiar el volumen, pero no va a cambiar tanto. Entonces, para eso tengo esta función de acá, que hace que el audio cambie de una forma casi uniforme y mucho más natural al momento de mover el slider. Y bueno, al último tengo este set audio mixer, ya que este audio mixer set float con el nombre de la propiedad y el valor en decibeles que voy a establecer ese grupo. Pero eso no es lo único que hay que hacer, sino que para eso hay que exponer estos parámetros del audio mixer. Para exponerlos seleccionamos cada uno de los grupos, en este caso el master, y lo que hago aquí, digamos que no está expuesto, aquí lo que tengo que hacer es exponer ese valor. Cada uno de estos tiene que exponer esa propiedad, entonces yo selecciono uno y le doy en exponer, ahí está, ya me sale una flechita, lo que quiere indicar que ya está expuesto. Y aquí me sale una propiedad, Exposed Parameters. Entonces aquí me sale Music Volume, Sound Effects Volume, que ya acabo de agregar estos dos, y como recién acabo de exponer el parámetro del master, tengo que darle un valor acá. Para eso tiene que ser exactamente el mismo valor, master volume, y le cambio el nombre acá, le doy doble clic, le pongo master volume, ya está. Ahí están los tres. Ya tengo el script que acabo de crear, el audio demo, lo tengo agregado a un audio manager, el cual tiene la referencia al audio mixer, que es este mixer de acá. Y en cada uno de los sliders lo que voy a hacer es referenciar este audio manager. Esto lo estoy haciendo por practicidad, para el tutorial solamente, en la cual paso el parámetro de este slider al audio manager, ¿no? Simplemente arrastro el audio manager acá al momento que se cambia el valor del slider, que va de 0 a 1, y aquí busco entre las funciones el script audio demo y el set master volume, ya que este es el del master, y hay que hacer lo mismo con el music y con el sound effects.
Eso sería todo. Ya con eso puedo cambiar el volumen de cada uno de esos grupos. Bien, como podemos ver, al momento de darle play vemos que no cambia nada en la UI, ya que no he cambiado el valor del slider. Entonces eso más lo voy a hacer desde el Audio Manager, directamente desde acá, por practicidad. Bien, acabo de modificar el script. Esto no es lo correcto, no debería agregar sliders no debería mezclar UI con sonido, o al menos es la forma en la que yo trabajo, pero para este tutorial sirve, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Tengo las referencias a los tres sliders. Y en el onEnable lo que hago es establecer los valores de los sliders. Para eso obtengo los valores de cada una de las propiedades. Y lo que hago, bueno, pues es la operación inversa a esta. De todas formas les voy a dejar el código en la descripción. Lo cual lo que hace es que recibe la propiedad, obtiene el valor en decibeles y en base a ese máximo y mínimo de decibeles lo convierte en algo que se pueda representar en el slider, o sea de 0 a 1. Y ese valor es el que se establece en cada uno de estos componentes. Entonces ahora sí, si yo doy play en la escena, vemos que ahora sí todos me salen al medio porque todos están en 0. Pero si yo voy bajando el volumen, vemos que cambia tanto aquí en el Audio Mixer como en la UI. Puedo también quitarle el volumen a la música y el sonido del efecto del botón va a sonar. O vamos. Y eso vendría a ser lo principal para crear un panel de configuración con el Audio Mixer. Ya si les interesa puedo hacer un tutorial más detallado de cómo funciona el Audio Mixer, los efectos y cada una de las propiedades de una forma más detallada. Bien, por último quiero mencionar qué reglas o formas se pueden aplicar para estructurar el audio en un proyecto en Unity. Bien, lo primero es que debe haber un solo audio listener que debe estar en la cámara principal, en este caso es en el main camera, solo uno. Los audio sources pueden ir de acuerdo al propósito. Yo creo que para los efectos de UI como botones o algún sonido corto se puede manejar todo en un solo audio source con un audio manager específicamente para la UI. Puede tener uno o dos audio sources si es necesario. Yo generalmente lo que hago es crearme un UI audio manager que lo convierto en un singleton. Tengo las referencias a todos los audio clips en el script y los voy llamando directamente desde esta clase, ¿no? Después están los efectos de los sonidos intrínsecos de un objeto. Por ejemplo, el efecto de una caminata o pasos de un personaje debe ir dentro de este personaje, ¿no? Si tengo, por poner un ejemplo, si son sonidos de caminata o pasos, van en un personaje. Si es un efecto de un disparo, bueno, el efecto tendría que salir de un arma. Es recomendable tener un audio manager general, como es en mi caso este de acá. Bueno, tendría que ser un audio manager que sea un singleton, el cual se ocupe del manejo general de la música y los cambios dentro del mixer, los efectos y las configuraciones en general, como voy a hacer justamente este caso donde actualizo los valores del volumen master, de la música y de los efectos de sonido. Pero bueno, como lo estoy mencionando, estos simplemente son guías generales. Cada quien puede estructurar su proyecto como le guste. Cada quien tiene su forma de estructurar su proyecto, pero creo que eso puede ser una buena base para manejar el audio en Unity. Y bueno, espero que les haya servido. No olviden darle like, suscribirse y comentar, que la verdad eso es algo que me ayuda mucho para seguir adelante. Y si tienen alguna otra idea o tutorial que quieren que haga, déjenmela en los comentarios.